Orígenes, afirmaciones y respuestas. Hola, nuevamente en nuestro programa Orígenes, afirmaciones y respuestas. Hoy día nos toca un tema muy interesante. Hablaremos de los eslabones perdidos entre primates y humanos. ¿Existirán? Es tanta la posición evolucionista referente a que descendemos de un primo primate, un premio simio, que vamos a analizar un poco esto desde un punto de vista cristiano. Génesis 1:26 dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, varón y hembra los creó. Es decir, tenemos claramente aquí una declaración de que Dios nos hizo y que Dios nos creó semejante, con semejanza a Dios, y también que somos varón y hembra creados por Él. Entonces, ¿qué es lo que realmente tenemos que creer? Quiero analizar primero una declaración de un paleontólogo, un paleoantropólogo realmente, que se llama Milford Wolpoff. Él dice que la objetividad no existe en ciencias. Aún en el terreno de juntar datos, ya se está haciendo decisiones sobre lo que debe guardarse y lo que debe ignorarse o descartarse. Y lo que refleja un marco en que se ubica el científico. Efectivamente, todas las personas tienen una posición, un paradigma, tienen una posición ya predeterminada, sobre la cual, por esa posición, hacen sus decisiones y hacen sus conclusiones, incluso los cristianos. Por lo tanto, siempre aquí hay una subjetividad envuelta en todo esto. Nosotros tenemos típicas presentaciones en museos, las cuales nos muestran hombres que supuestamente van de millones de años evolucionando y cada vez siendo más humanos. Sin embargo, les puedo contar que en este museo específico, todos ellos que están allí vivieron en la misma época. Si bien pertenece a una raza humana, todos ellos, son todos de la misma época, no son uno después de otro. Pero que sí, esta ilustración artística que sale en otras partes, también esta sí es que tiene una connotación equivocada, porque no hay ley conocida en la física y la biología que pueda crear información de la nada. Y esto es desde un simio que va a poco aumentando en conocimiento, en capacidades y en habilidades hasta llegar a un ser humano con una radio en la mano. Realmente esto es simplemente una ilustración artística, que hay muchas. También se ha dicho que nosotros salimos de una línea de los simios hace 6 millones de años, como muestra este árbol. Este árbol sale unos para allá en Lemur y cada uno va poniendo, ¿no es cierto?, en tiempo, hasta que llega finalmente a un ser humano después de 6 millones de años de tiempo, de, entre comillas, evolución. Bueno, es justamente el tema que estamos tratando. No hay realmente un camino ascendente, porque existe algo que se llama la entropía genética, que vamos a tratarlo bastante en detalle un poco más adelante en este programa. Ahora, esto de la entropía genética tiene que ver con el deterioro del ADN, del gen del hombre y mujer, por cierto, del ser humano, que vamos perdiendo cada vez más capacidades. ¿Por qué? Porque nuestro gen, por las mutaciones, se va perjudicando, se va haciendo cada vez más defectuoso. Hay correcciones, pero no son suficientes. Ahora podemos decir, bueno, pero la vida hoy día es más prolongada en los países industrializados. Sí, es más prolongada porque hay más agua limpia, hay agricultura moderna, hay mejor transporte que permite traer comida barata todo el año a todas las ciudades. Y también, por cierto, la medicina moderna, que ha hecho su parte en reducir la mortalidad infantil. Por eso es que se vive más, por eso es que se vive mejor. Pero no es por la razón de que el ADN del ser humano esté ganando en calidad. Por ejemplo, una cifra: en Estados Unidos hoy día la mortalidad infantil es de 6 niños muertos cada 1000 nacidos. En Sierra León es 107 por cada 1000 nacidos. Por cierto, una gran diferencia por el avance que tiene este país. ¿Qué diferencia hay entre razas? Y esto trae un punto muy interesante. Entre una mujer asiática, una mujer aborigen,
o india, o negra del África, o un esquimal, o un isleño, o una persona caucásica. ¿Qué diferencia hay por su raza? Solamente un 0,012%. Esa es toda la diferencia que hay entre todas las razas. Es decir, se cumple lo que la Escritura dice, que somos todos de una sangre. Toda la raza humana es una sola y las diferencias son absolutamente mínimas. Por eso, este tema lo vamos a tratar en un programa posterior que se llama Razas y Emigraciones. Vamos a tratarlo más en profundidad. Muchas imágenes hay, ilustraciones que muestran la imaginación del hombre. Cuando ponen estas personas caminando medios agachadas, llenas de pelos, llena de diferentes formas, no es objetivamente basado en nada, simplemente en imaginación evolucionista, imaginación artística. Y eso es lo que ellos han pensado que así sería, pero en realidad hay que estirar un poquito la imaginación para eso. Según la adaptación, la adaptación dentro de la visión evolucionista hace que, dicen ellos, que adaptaciones que son grandes o pequeñas están ocurriendo en forma habitual en todas las especies. Y estamos de acuerdo. Adaptaciones suceden de forma habitual en todas las especies. Y aquí viene el error. Y demuestra cómo la evolución trabaja. La adaptación no tiene nada que ver con evolución. Son dos cosas diferentes. Porque la adaptación va a ser siempre dentro de la misma especie. Nunca va a ser una adaptación pasando a otra especie. Por lo tanto, no se le puede llamar evolución. La evolución está claramente determinado que es de una especie pasar a otra, y a otra, y a otra. Finalmente, como dicen algunos programas, ir de un microbio a un microbiólogo. Eso es lo que pretende la evolución. Por lo tanto, el cambio de los picos, por ejemplo, de los pinzones en los Galápagos, o el oscurecimiento del color de las alas de las polillas de Inglaterra, cuando llegó la revolución industrial, son simplemente adaptaciones, nada más. Quiero ir un poco a definir bien esto. La adaptación sucede en la naturaleza, efectivamente, pequeños cambios que van sucediendo dentro de la especie, de coloración, de altura, de pelaje, que el animal va cambiando porque tiene en su ADN toda la información para hacerlo. Y muchas veces esto es puesto en el animal debido al cambio de clima, al cambio de condiciones. Vamos a ver un ejemplo muy bueno a continuación. Pero la macroevolución nunca sucede. Esa macroevolución que de una especie se pasa a otra, jamás sucede, jamás se ha visto. No existe registro fósil que muestre eso. Y jamás se ha encontrado, por lo tanto, un eslabón que une dos especies. Y esto es muy relevante. Por ejemplo, les quiero mostrar cómo trabaja la adaptación. Aquí tenemos en la imagen dos perros. Un perro de pelo corto, acá, y a mano derecha un perro con pelo largo. Ambos son perros, se pueden cruzar entre ellos, son la misma especie, aunque sean diferentes razas. Bueno, ahora, habiendo definido eso, veamos la siguiente imagen. Tenemos nosotros una familia de perros, una pareja que tienen pelo mediano. Y para tener pelo mediano en su ADN, ellos cuentan con un gen, el cual es para pelo corto y para pelo largo. Por lo tanto, ellos tienen pelo mediano. Los dos tienen la misma condición, gen de pelo corto y gen de pelo largo. Se reproducen y tienen todas las opciones que están abajo dentro de su reproducción. Que haya el nuevo ser, haya ganado los dos genes de pelo corto, que es la mano izquierda, tiene pelo corto, o que haya ganado la mezcla entre los dos, como igual que los padres, son estos otros dos, o aquel que se ganó todos los de pelo largo, que es el de mano derecha, por lo tanto es bien peludo. Perfecto, hasta ahí estamos bien, esas son la forma como se desarrolla la genética. Pensemos ahora que esta familia de perros se movió, le cambió el clima, y se movió a un lugar muy frío. Y vino invierno y están en la nieve y están en otras condiciones. Y vemos la próxima imagen, donde aquel que tenía el pelo corto muere de frío, no tiene cómo defenderse. El que tiene pelo mediano, que son los hijos, también mueren de frío. Solamente sobrevive aquel que tenía el pelo largo. Y se encuentra otra perra que tiene pelo largo también, y ambos tienen sus hijos. ¿Y cómo van a salir sus hijos? Van a salir todos con los dos genes de pelo largo. Por lo tanto, van a ser todos peludos.
La posibilidad ahora de ser pelado ya no existe, porque esa posibilidad se murió, cuando murió el de pelo corto y el del pelo mediano. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Cuando se adaptó esta familia de perros a una condición fría, nos está diciendo que la información cuando se adapta, se pierde información genética, porque nunca más esos perros van a ser pelados. Otro tema muy interesante también es cuando hablamos del cromosoma Y. El cromosoma Y define a los hombres machos. Todos los hombres estamos, en nuestro en nuestro cromosoma del sexo, tenemos XY. Las mujeres tienen XX. Y el cromosoma Y tiene una gran particularidad, que nunca varía, nunca cambia. ¿Por qué? Porque el padre se lo entrega a su hijo y a su nieto y a su bisnieto, hombre, todos, y ese no varía porque se copia idéntico. No hay forma de mezclarse, no hay forma de que haya otra variación que le haga, porque entre los hombres no nos reproducimos, así que no hay ni una posibilidad de que ese cromosoma Y cambie. Eso nos lleva a pensar lo siguiente, de que nuestra línea masculina sube hasta nuestros antepasados, muy lejos, y ese cromosoma Y debe ser idéntico. Es decir, entonces ahora, si estamos pensando en el escenario de monos y de simios, nosotros deberíamos tener también ese cromosoma Y muy parecido al de los simios. Aquellos padres, digamos así, de la humanidad muy lejos, según la posición evolucionista. Y se hizo este análisis, se hizo una comparación del cromosoma Y entre el hombre y el chimpancé. Y dieron resultados fantásticos. El doctor David Page, director del Instituto de Investigación Biomédica de Cambridge, dijo en su informe de este análisis, dijo, el cromosoma Y está lleno de sorpresas. Es horrendamente diferente uno de otro. ¿Y por qué dijo horrendamente diferente? Porque cuando comparó el del cromosoma Y del chimpancé con el del hombre, vio que eran absolutamente diferentes. Y él es evolucionista, por lo tanto dijo que eran horrendamente diferentes. También dijo que más del 30% del cromosoma Y del chimpancé no tiene alineación con el humano. Y la relación entre cromosoma Y humano y chimpancé se ha hecho pedazos. Y la verdad que el cromosoma Y y sus estructuras y sus secuencias distan tanto que se parecen, las diferencias son tan distantes como las que son del hombre con un pollo, con una especie completamente diferente. Así son de distantes. Les hablaba recién de la entropía genética. Bueno, la entropía genética nos da también otro aspecto, de que como el hombre, los seres humanos, se está deteriorando genéticamente, va a llegar un momento en que, podemos decir, ya no va a poder sobrevivir. A propósito, muchas especies se cree que han desaparecido por un agotamiento genético, porque ya han llegado a un exceso de acumulación y ya no pueden sobrevivir. ¿Hay evidencia de esto? Definitivamente. De hecho, podemos decir que es una poderosa evidencia de que la vida de la humanidad debe ser joven. El genoma se está degenerando. El genoma humano no puede tener cientos de miles de años, menos los 6 millones de años que mostraba ese árbol. Porque la evolución ha empujado por esa posición, pero aquí hay algo muy sólido. De hecho, la entropía genética está afectando tanto al hombre que ellos hicieron una simulación computacional y pudieron ver que la humanidad solamente puede alcanzar máximo 268 generaciones antes de extinguirse. Ahora, una generación son más o menos 30 años. Si lo multiplicamos 268 por 30 nos da alrededor de 8.000 años. Es decir, ¿qué digo con esto? Que la humanidad genéticamente, por la entropía genética, no podría alcanzar más de 8.000 años de vida. Y esto es dramático, porque significa que tenemos un periodo de vida bastante corto. Ahora, para nada estoy diciendo esto de que es así exacto. Pueden ser 10.000, pueden ser 20.000, pero está limitado a los miles, no a los millones. Hebreos 1:11 nos dice que el mundo se envejecerá como una vestidura. Ahora, quiero comparar estos 3 fósiles que están acá, de los Neandertal, el Homo sapiens y el Homo erectus. Ustedes pueden ver que tiene estructuras muy similares uno a otro.
Y vamos a analizar esto en detalle, cada uno de esos personajes es lo que nos queda. Tenemos también una emigración. Sabemos que una emigración desde un punto que para nosotros ciertamente es la Torre de Babel, donde se repartieron las poblaciones posteriores de Noé hacia Europa, hacia África, hacia Asia y hacia Oceanía. Y por Asia se fueron también hasta América. Estos dos cuadros tienen nombres ya e indican muy bien hacia dónde fueron cada uno de ellos. Y hoy día esto se confirma con las migraciones mundiales que a través del cromosoma Y y el ADN mitocondrial podemos confirmar todos estos cuadros que están en la pantalla. Tenemos diferentes eslabones. Voy a ir muy rápido en esto porque tenemos que llegar ya a las conclusiones. Primero que nada, hay 4 principales simios que han sido puestos como posibles antecesores del hombre. Los Ramipithecus, la Australopithecines, la Australopithecus afarensis y Homo habilis. Hay unos 3 que son dudosos entre medio, que son el hombre de Java, de Nebraska, de Piltdown, y el Homo erectus, el florensis, el Neanderthal y el Cro-Magnon. Vamos a ver muy poco de algunos detalles de algunos de estos. El Australopithecus africanus fue descubierto por Raymond Dart en 1924, se llama el Niño Town. Tiene un cerebro muy pequeño, 410 centímetros, solamente centímetros cúbicos. Y definitivamente quedó descartado, ellos mismos dijeron no es un ascendente del hombre. Lucy, que es muy conocida. Lucy tiene también descubierto en el año 2000, pero un segundo Lucy fue descubierto en el año 2006. Y este se llama, pero estaba mucho mejor conservado, esta segunda Lucy. Y hoy día se sabe que no es intermediario del hombre, por varias razones. Porque tiene sus brazos muy largos para colgarse de los árboles, porque sus dedos son curvos también, para ese mismo efecto. Los dedos tienen un bloqueo para que los nudillos puedan apoyarse en el suelo y poder caminar como caminan los monos. Se le hizo también un scan a su órgano de balance en su cerebro y efectivamente no pudo haber andado de a pie, solamente en 4 patas. Lucy, por lo tanto, quedó descartado. Hay otro niño, Tumai se llama, fue uno de los más recientes, pero también quedó descartado dentro de la lista de los posibles. El procónsul africanus es muy parecido a un chimpancé actual, también descartado. Y de todo, ¿con qué es lo que nos quedamos? Solamente con los de arriba, los que están en verde, que son el Homo erectus, el Homo neanderthalis y el Homo sapiens. ¿En qué se distinguen ambas especies? El simio tiene una caja como en forma cónica, así. El hombre tiene una forma como barril. Las caderas son completamente diferentes unas de otras y una no puede adaptarse, no puede evolucionar en la otra. Y cuando comparamos las pelvis entre chimpancés y seres humanos, son completamente diferentes como se ve en la imagen. Ahora, es muy importante ver el próximo elemento, que es el tamaño del cerebro. El tamaño del cerebro de los seres humanos y los chimpancés son completamente diferentes. Los chimpancés o los simios, digamos, van entre 300 y 500 centímetros cúbicos. Los hombres de 1300 para arriba, 1300 hasta 1500. Y hoy día el promedio de la capacidad del cráneo del hombre son 1359 centímetros cúbicos, es decir, ha ido disminuyendo. También depende del tamaño del ser humano. Si es un ser humano pequeño, es el cerebro más pequeño, su caja craneal es más pequeña. Por ejemplo, las mujeres tienen más pequeño su cerebro, pero su capacidad de inteligencia es la misma. Vamos ahora a mirar a los hombres, que lo que son, como por ejemplo el Homo erectus. Y aquí tenemos un ejemplar que son hombres. Estos son hombres antiguos, descendientes de Noé. Y hay varios ejemplares de Homo erectus, entre ellos el que se conoce como el niño de Turkana, que es un ejemplar muy completo y simplemente nos da las mismas proporciones que hoy día tienen los habitantes africanos de ese lugar donde se encontró. El Homo florensis, sin embargo, es una excepción. El Homo florensis se encontró en Indonesia, son humanos, pero tienen microcefalia.
en la isla de Flores. Tienen 400 centímetros cúbicos de capacidad craneal, de cavidad craneal. Y estos es lo mismo que los pigmeos. Los pigmeos también se repiten en África, en Australia, en Tailandia, en Malasia, en Indonesia, Filipinas, Papua New Guinea y Brasil. Hay pigmeos en todas partes. Y este fue un pigmeo de ese tiempo. El hombre de Neandertal. El hombre de Neandertal es tremendamente importante porque este habitó en los hielos y se le conoce hoy día con todas las habilidades que tiene como un absoluto y confirmado hombre. El hombre neandertal tenía la siguiente característica: usaba joyas, usaba instrumentos musicales, hizo pinturas en cavernas, era capaz de hablar, tenía enterrados a sus muertos, cosía ropa. Características que definitivamente lo hacen muy, muy especial. También, por ejemplo, ellos, cuando se hizo una comparación del cuerpos de Neandertal, como el que se ve en la imagen, con un Homo sapiens, se encontró de que las diferencias eran prácticamente menores. Esto significa de que las diferencias en el ADN mitocondrial, como vemos en el cuadro, eran prácticamente no importantes. Más todavía, son las mismas que hoy día existen entre seres humanos que estamos vigentes. Ahora, la última tecnología ha mostrado que el ADN de los neandertales es 99,7% idéntico a los seres humanos. Y por eso que se ha clasificado completamente como humano. Tenemos una muy buena reproducción de esta mujer, que es un modelo tomado de la evidencia de su ADN. Y se pudo reconstruir una mujer de posiblemente 43.000 años, dice la literatura, le llamaron Vilma. Fue reconstruida en octubre del año 2007. Y dice que ella por lo menos es diferente porque tendría tez clara, la piel clara, y posiblemente pecas, y en el pelo también más bien claro. Esa es la evidencia que se encontró en su ADN. También se ha podido reproducir en computador el ADN los cráneos y la forma de los neandertales, y se han llegado a estas imágenes, que son imágenes forenses, como un laboratorio criminalístico haría una imagen de un cráneo. Son muy parecidos a los seres de hoy día. Ahora, los neandertales entierran a sus seres queridos, por lo tanto, eso es un gesto humano y religioso. Y también, ellos han tenido otra característica que, en definitiva, se han mezclado con los Homo sapiens, y hay definitivamente en los Homo sapiens características que eran propias de los neandertales. Paso ahora a los Cro-Magnon. Los Cro-Magnon se encontraron en Francia en 1868, y los Cro-Magnon se caracterizan más que nada por el arte que tenían en las cavernas. El hombre Cro-Magnon tenía herramientas, hacía arte y tenía imágenes, hasta religiosas, es decir, tenía su religión, tenía de hecho la diosa Venus, la cual adoraba, y la diosa Venus la hacían de astas de ciervo. Ahí la tenemos en la imagen. Y podemos ver también otros dibujos que ellos hacían. En realidad había muy buena calidad. Pero hartas diosas Venus pudieron ellos exhibir. Y por último, el otro que existe, que es Homo erectus, es el hombre de Pekín. Pero ahí se perdieron las muestras, pero sí quedó determinado que eran unos hombres de verdad. El último descubrimiento que se hizo fue el de Manisi, donde se encontraron 5 cráneos. 5 cráneos que son diferentes entre ellos, pero se encontraron juntos. Por lo tanto, está mostrando la diversidad que había en ese sector, en ese lugar, donde se enterraron todas estas personas. Ahora, el hombre de Java, que es uno de los que mostré como especial, efectivamente fue un fraude, porque se mezclaron allí restos humanos con restos de simios, y tratando de hacerlo pasar como el eslabón perdido. Dubois, que fue el que hizo esto, efectivamente estuvo en la fama por mucho tiempo, pero no era la prueba indisputable de la evolución. El hombre de Piltdown es lo mismo, otro fraude. Se mezcló una quijada de gorila con un cráneo humano.
40 años estuvo como el eslabón perdido. El hombre de Nebraska, el primero americano supuestamente que iba a ser, también era un fraude, porque solamente de un diente de cerdo que está allí, se hizo todas estas imágenes que se ve a mano derecha. Y finalmente eran un diente de cerdo. O sea, no tenía ninguna... Quiero mostrarles solamente ahora un hombre encontrado en 1991 en un glaciar de Smilaun en los Alpes, el cual tenía 3000 años ya. Es decir, podemos fecharlo más o menos en la época del rey David. Se fue encontrado ahí donde está indicado en el mapa en los Alpes y tiene ya la tecnología que le encontraron en él fueron, pero de la máxima. El equipo que llevaba tenía mochila con marco, tenía hacha de cobre, tenía fruta seca, tenía un arco de la mejor madera tecnológica de ese tiempo. Todo lo que llevaba era de gran tecnología. Hoy día está en conservación en un museo en Suiza. Ahí lo tenemos. Ahora el hombre tiene muchas características fantásticas. Está sobrediseñado. El hombre está sobrediseñado a lo que debería y la evolución no sobreevoluciona. Las patas, por ejemplo, cuando tienen los dedos como se ven allí, los hombres son completamente diferentes porque los dedos largos no servirían para correr. Los dedos largos son para agarrarse a los árboles, gran diferencia. Las manos, nuestras manos son únicas. Son unas manos que son sofisticadas. Nuestro cerebro tiene una gran área dedicada nada más que a las manos. El lenguaje. Nosotros tenemos la capacidad de entender otro idioma y nuestro gran problema de entender otro idioma muchas veces es cortar las frases, cortar porque se escucha todo como una sola línea verbal. Y tenemos ciertamente una belleza única en el ser humano que si se comparamos con un simio es diferente, no podemos decir, pero también una piel delicada, una niñez única, un cerebro único, un genoma único, un matrimonio y nacimiento único, es un ser espiritual único. El hombre es muy diferente, no venimos de los simios. No tenemos nada que ver con ello y espero que con lo que hemos visto esta tarde hemos podido llegar a una conclusión. Salmo 139, 14 dice, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Creo que con este verso bíblico podemos confirmar de que somos creación de Dios, una sola raza, todos los seres humanos. Y hemos tenido una descendencia de prácticamente desde Adán hasta ahora, no más de 6000 años. Por lo tanto, podemos decir con toda claridad, aquí estamos, hijos de Dios.